Jesús, ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús, pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Renuévame, Señor Jesús, ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús, pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti, necesita más de ti. Hola, ¿qué tal, muchachos? Muy buenas tardes. Yo sé que esto es una sorpresa y que esto es algo diferente de que lo que no estamos nosotros totalmente, pues de alguna manera no estamos totalmente acostumbrados a esta parte. Sin embargo, pues bueno, este encierro que nos tiene aquí es un encierro por cuestiones de salud, ¿verdad? Por cuestiones de precaución también y por cuestión de cuidado. Yo estuve un poco mal de la garganta y de gripa, por eso decidí, ¿verdad?, en esta semana no salir. Tuve una recaída y gracias a Dios ya estoy bien, pero sí, no me quiero exponer ni exponerlos a ustedes a algo, y más que ustedes están encerrados allá. Entonces, pues la verdad digo, yo sé que esta cuestión del encierro es una cuestión muy muy difícil, muy complicada, más ustedes que por otras razones están ahí, que están contenidos, pero sí, cuando uno no está acostumbrado, sí cuesta trabajo, los entiendo perfecto en esa parte. Y pues bueno, aquí estamos para de alguna manera llevarles la enseñanza, ¿verdad? La enseñanza que hoy les quiero traer está en Lucas 15 del 2 al 7 y vamos a hablar de lo que es el arrepentimiento. Vamos a hablar exactamente de lo que es el arrepentimiento y la fe. Ahora, es muy importante saber, ¿verdad?, cuál es la diferencia entre arrepentimiento y remordimiento. Porque a veces podemos saber o estar seguros que sabemos, ¿verdad?, que es arrepentimiento y remordimiento. A veces pensamos que es lo mismo. No, hay una gran diferencia entre estas dos
palabras entre estas dos. Entonces vamos a abrir la palabra de Dios, vamos a abrir sus Biblias en Lucas 15 y vamos a leer del versículo 2 al 7. Dice la palabra de Dios: y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo: este a los pecadores recibe y con ellos come. Entonces él le refirió esta parábola diciendo: ¿qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros, gozoso. Y al llegar a casa, reúne a sus amigos y vecinos diciéndoles: gozaos conmigo porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Entonces, cuando nosotros ya hemos venido al arrepentimiento, cuando ya nos hemos arrepentido y tenemos a Jesús en nuestro corazón, en nuestras vidas, pues el Señor pues está seguro que estamos bajo su protección, bajo su cuidado, y que nosotros pues haremos su voluntad. Aquí de lo que habla Jesús es de aquellas personas que todavía no lo conocen, que todavía no han entregado su vida a Él, y que bueno, si vienen a arrepentimiento, Él puede venir a nosotros, ¿verdad? Y nos puede dar ese propósito y ese amor. Pero aquellos que no conocen a Cristo sí necesitan, ¿verdad?, venir al arrepentimiento y cambiar su vida. A eso vino Jesús, a los pecadores y no a los justos. Ahora, vamos a ver el significado de arrepentimiento. Vamos a ver estas diferencias. Arrepentimiento quiere decir corregirse de una opinión o actitud, caminar hacia adelante dejando el pasado atrás, pensar diferente, reconsiderar, revertir. Es decir, que cuando te arrepientes del mal que puedas haber cometido, lo confiesas delante del Señor y cambias la manera de actuar, ¿verdad? Entonces, es esto lo que debemos nosotros hacer, ¿verdad? Aquí la palabra de Dios nos dice en Proverbios 28:13, dice que el 28:13, Proverbios 28:13 dice: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia, ¿verdad? Dos condiciones para alcanzar la misericordia de Dios, el amor de Dios y la oportunidad de estar en Cristo es confesar y apartarse. No solamente es decir, ¿verdad? O decir que estás arrepentido, que ya no lo quieres volver a hacer, sino que te apartes. ¿Por qué? Porque el que se aparta del pecado, pues es de Dios, empieza a ser una nueva criatura y por lo tanto te empiezas a apartar de aquellas cosas que saben que está mal en tu vida. Entonces, solamente así alcanzarás el amor de Dios. Vamos a Mateo 26, del 69 al 75. Ya casi al final de Mateo, en el capítulo 26, en el versículo 69 al 75, la palabra de Dios dice: Pedro estaba sentado fuera en el patio y se le acercó una criada diciendo: tú también estabas con Jesús el Galileo. Mas él negó delante de todos diciendo: no sé lo que dices. Saliendo él a la puerta, le vio otra y dijo a los que estaban allí: también estaba con Jesús el Nazareno. Pero él negó otra vez con juramento: no conozco al hombre. Un poco después, acercándose los que por allí estaban, dijeron a Pedro: ¿verdaderamente también tú eres de ellos? Porque aún tu manera de hablar te descubre. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar: no conozco al hombre, y enseguida cantó el gallo. Entonces Pedro se acordó de las palabras que Jesús le había dicho: antes que cante el gallo, me negarás 3 veces. Y saliendo fuera, lloró amargamente, se quebrantó de tu corazón, reconoció que había fallado, reconoció que Jesús tenía razón, que su palabra se había cumplido, ¿verdad? Y que verdaderamente unas horas antes le había dicho que él iría a la muerte, que él iría hasta la muerte por él, cuando verdaderamente lo que Jesús le dijo, tú me vas a negar 3 veces antes de que cante el gallo. Y así fue, lo negó 3 veces, lloró amargamente, se quebrantó, y desde ese momento fue totalmente, sí hubo perdón. Jesús lo volteó a ver, dice en otra parte de la Escritura que Jesús lo vio, y por eso se conmociona tanto, ¿verdad? Como Pedro reconociendo
que se había equivocado, que había fallado, que le había fallado a su Señor, pero verdaderamente se arrepintió porque hubo un quebranto, hubo un dolor, ¿verdad?, ante él. Vamos con el significado de remordimiento. Entonces estamos viendo que el arrepentimiento fue Pedro, ¿verdad? El personaje para el arrepentimiento fue Pedro. Ahora vamos con el del remordimiento y vamos a ver lo que significa remordimiento. Morder reiteradamente, constantemente. Se siente mal, pero vuelve repetidas veces a cometer el mismo pecado o falta. Peor aún, practica el pecado. Es decir, usted se puede sentir muy mal, se puede sentir triste, se puede sentir de que usted hizo algo y no volverlo, y a lo mejor lo vuelve a hacer. Vamos a poner un ejemplo. Cuando usted tiene, o si usted ha tenido en algún momento esa experiencia de haber tomado, haberse emborrachado, se sintió mal, le dolió la cabeza, a lo mejor hizo cosas que ni se acuerda, pero que verdaderamente se siente muy mal por todo lo que hizo, de repente dice: yo ya no voy a volver a tomar, ¿verdad? Se le olvida y usted vuelve a la siguiente, vuelve a hacer lo mismo y así reiteradamente. Te sigues sintiendo mal, pero vuelves a practicar el pecado. O otro ejemplo es, por ejemplo, las mandas o los juramentos que se hacen, ¿no? Y más en este tiempo de Semana Santa que ya viene, donde tú puedes decir: voy a jurar por un mes que no voy a tomar. Señor, hazme este milagro de mi salud, hazme este milagro con mi mamá, dame trabajo, que si tú haces eso, Señor, yo dejaré de tomar. Entonces, haces un juramento por un mes, pero ¿qué pasa? Se termina el juramento, se termina el mes y vuelves a lo mismo. Entonces, lo que Dios quiere es que tú te arrepientas, que no practiques, que no lo vuelvas a hacer. Y Él, que siente remordimiento, lo vuelve a hacer, vuelves a practicarlo, se te olvida todo lo que pasaste y lo vuelves a hacer. Y 1 Juan 3:9 dice: todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. O sea, no quiere decir que no seas pecador, que no te puedas equivocar, sí, fallas, pero no repites el pecado, no lo practicas constantemente. Si fallas, vas, te arrepientes, estás en una vida de voluntad, ceñido a la voluntad de Dios, y por lo tanto, ¿verdad?, no lo vuelves a hacer. El Espíritu Santo te convence de pecado y evita que vuelvas a caer en eso. Y Dios te ayuda para que tú puedas ser transformado, cambiado, y que puedas tener esa vida de propósito. Ahora, ¿quién fue una persona que sintió remordimiento? Para que me entiendan, vamos al capítulo 27, ¿no?, versículo del 3 al 5. Dice: entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo: yo he pecado entregando sangre inocente. Mas ellos dijeron: ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Y arrojando las piezas de plata en el templo, salió y fue y se ahorcó. Entonces, en el remordimiento que está en Mateo del 27, del 3 al 5, el personaje que tenemos ahí, el personaje que tenemos aquí para remordimiento es Judas, ¿verdad? Es Judas, y Judas, ¿verdad?, pues dice ahí que se arrepintió, pero su arrepentimiento no fue genuino. ¿Por qué no fue genuino? Porque fue un remordimiento. Se sintió mal al ver todo lo que estaba pasando Jesús, todo lo que estaba sufriendo, todo lo que estaba ocurriendo. Se sintió mal, quiso resarcir el daño regresando las monedas, pero eso no era suficiente. Él tenía que ir y pedirle perdón a nuestro Señor Jesucristo. En ningún momento hubo esa actitud, sino que fue y se ahorcó, porque sentía culpabilidad. No podía cargar esa culpa. Sin embargo, Jesús sí podía cargar. En ese momento estaba cargando nuestros pecados y nuestras culpas. Por lo tanto, podía ir a los pies, arrepentirse y entregarle su vida, y Dios le hubiera dado la oportunidad, ¿verdad?, de ser perdonado.
Él en ningún momento entre que tira las monedas y se ahorca hay verdaderamente un arrepentimiento genuino, hay remordimiento. Se siente mal, pero todavía ese sentirse mal y es el sentirse totalmente frustrado, totalmente derrotado, lo llevó a ahorcarse. O sea, el remordimiento lo llevó a algo peor, que fue quitarse la vida, el cual también es un pecado, porque la vida nada más te la puede quitar Dios. Dios le pudo haber dado una oportunidad, Dios sabe todas las cosas, pero sabía que pues no tenía un buen corazón, ¿verdad? Este hombre, aunque era su seguidor, y cuántas veces estuvo con él y cuántas veces lo escuchó y no entendió las enseñanzas. ¿Por qué? Porque no tenía la convicción, no tenía la fe en Jesucristo, él creía otras cosas y por lo tanto pues le faltó ese arrepentimiento genuino a Judas. Ahora vamos a seguir con la segunda parte. Ya vimos la diferencia entre un arrepentimiento y remordimiento. Ahora vamos a ir a las características de un arrepentimiento genuino, ¿sí? Vamos a ir a la lectura de 2 Corintios 7 del 8 al 10. 2 Corintios 7 del 8 al 10 dice: porque aunque os contristé con la carta, no me pesa, aunque entonces lo lamenté, porque veo que aquella carta, aunque por algún tiempo os contristó, ahora me gozo no porque haya sido contristados, sino porque fuiste contristados para arrepentimiento, porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padecieses por nuestra parte. Porque la tristeza que según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Entonces aquí lo que está diciendo la palabra de Dios es que Pablo había escrito una carta para llamarle la atención a los corintios y que pensaran, ¿verdad?, que tenían que cambiar la manera en que estaban haciendo las cosas, sus testimonios, que se estaban peleando, que no estaban creciendo en la palabra de Dios, que no estaban siendo, que no estaban conviviendo, sometiéndose los unos a los otros, amándose, que no estaban cooperando, no estaban trabajando con un equipo, no estaban creciendo, se estaban dejando llevar por otras filosofías, en fin. Entonces él los contrista, o sea, él les exhorta, les da una exhortación, una llamada de atención, y dice Pablo, ¿verdad?, aunque yo sé que esto los contristó, que esto los entristeció, eso quiere decir que los verdaderamente los puso en una situación complicada, pero yo me gozo no porque fuiste contristados, no porque se entristecieron, no porque los discipliné, no porque les llamé la atención, sino porque verdaderamente ustedes cambiaron su manera de ser, de pensar, de actuar, y entonces ese arrepentimiento vino para salvación, para demostrar que ya son salvos, para demostrar que están en el Señor y demostrar que pueden ser ustedes diferentes, ¿verdad? Y porque en la salvación, de la salvación no hay que arrepentirse, sino hay que arrepentirse. El arrepentimiento, ¿verdad?, en la tristeza que produce del mundo, produce muerte. O sea, aquí habla del remordimiento, que el mundo puede tener remordimiento por lo que hace, pero sigue haciéndolo, y eso le va a producir muerte, porque la paga del pecado es muerte, recordemos. Entonces, eso es lo que está diciendo, que todo lo que pasa en el mundo pues nos causa tristeza, pero el mundo sigue actuando igual, no se arrepiente, no cambia la manera de ser, no va a Dios, no busca a Dios, no tiene un encuentro con Jesucristo, por lo tanto pues seguirá haciendo lo mismo y su destino es muerte. Pero los que estamos en Jesucristo, que nos hemos arrepentido, que hemos cambiado nuestra manera de vivir, de pensar, de sentir, de hablar, entonces hoy podemos estar, ¿verdad?, gozosos de que tenemos la salvación y que podemos dar ese testimonio. Hay 3 características de este arrepentimiento genuino. Primero, que hay una convicción. El Espíritu Santo nos revelará nuestras faltas y nos convencerá de pecado.
El arrepentimiento comienza con comprender en qué cosas nos hemos descarriado. O sea, ya empezamos a pensar, nos hemos descarriado, hay una convicción de pecado. El Espíritu Santo, ¿verdad?, nos da convicción de pecado de tal manera, ¿verdad?, que tú puedes saber que has fallado, que has tenido esa falla, que necesitas cambiar, que ya no quieres pasar por esa misma situación y que quisieras verdaderamente cambiar esa situación y no volverle a fallar a Dios. Contrición, o sea, contrición es tristeza. Hay una tristeza como la hubo en Pedro, ¿verdad? Dice que lloró amargamente, o sea, lloró muy fuerte. O sea, hubo una tristeza en su corazón, una tristeza en su vida y eso lo conmocionó, lo quebrantó, te lleva a un quebrantamiento hasta decir, ya no puedo más, te necesito, Dios. Ese dolor, ese quebrantamiento te lleva verdaderamente a conocer más de Cristo. La tristeza genuina surge del reconocimiento de que hemos pecado contra Dios. La infelicidad humana tiene su origen, por lo general, cuando somos sorprendidos haciendo lo malo. Otras veces nos sentimos desdichados debido a donde nos han llevado nuestras decisiones o por la vergüenza de lo que dirán los demás. La contrición verdadera es seguida por la confesión humilde. O sea, no estás, ¿cómo te podría decir? No te sientes mal porque te cacharon haciendo algo. No te sientes mal porque, híjole, es que esto me llevó a esta consecuencia o esta situación, ¿verdad? O, híjole, qué vergüenza me da porque todo el mundo me va a decir que yo soy que yo hice el otro, bla, bla, y entonces pues estoy totalmente avergonzado, sino que verdaderamente sé que hice mal, sé que no quiero volver a pasar por esa situación, que ya sé las consecuencias a lo que me va a llevar y por lo tanto voy al Señor humillado, quebrantado, triste, verdaderamente dándole y entregándole todo lo que estoy sintiendo en ese momento para que el Señor pueda transformar mi vida y poner ese gozo y esa paz que necesito. ¿Por qué? Porque al arrepentirte tú estás confesando, ¿verdad?, que necesitas a Dios, que necesitas a Jesucristo como Señor y Salvador, y esa salvación solamente te va a llevar, ¿verdad?, a sentir ese gozo, ese amor, esa paz que solo Él puede darte. El compromiso, entonces esto ya te lleva, hay una convicción de pecado, por lo menos hay un quebrantamiento, un dolor, una tristeza, y el hecho de que el Señor te saque de esa situación, te ayude, te cambie, te transforme, te haga una nueva criatura, entonces hay un compromiso de obediencia a Dios, hay un compromiso de amor a Dios, hay un compromiso de leer su palabra, de orar todos los días, de hacer un buen testimonio, de ir y hablarle a los demás de lo que Él ha hecho en tu vida. O sea, hay una obediencia. El arrepentimiento genuino es total cuando nos comprometemos de todo corazón a apartarnos de nuestra vieja conducta y tratar de vivir rectamente. Dios sabe que no viviremos perfectamente. Lo que Él busca es un corazón rendido que quiera obedecerle. Recordemos a David, ¿verdad? Dice la palabra de Dios que David tenía el corazón, su corazón era conforme al corazón de Dios. Entonces, tenemos, y aunque no fue perfecto, y aunque pecó, y aunque hizo todo lo que hizo, pues el Señor verdaderamente entregó. David verdaderamente se humilló ante Dios, recibió la disciplina de Dios, y gracias a esa disciplina pudo comprometerse a llevar una vida recta, una vida disciplinada y una vida donde aceptaba que las consecuencias que le había traído esa situación y que no lo volvería a hacer, y así fue. Vivió una vida recta después de esta situación y trajo bendición por medio de Salomón a la vida de ese reino de Israel, y Dios cumplió la promesa que tenía con él. Vamos a la tercera y última parte de este estudio, ¿verdad? Todas las preguntas que tengan, las vuelvo a repetir, las pueden poner ahí en comentarios de YouTube.
se meten al YouTube de Ministerios de Cristo con Amor para el Mundo, que es el enlace que les di, y ahí abajo pónganme todas las preguntas y yo se las contestaré con mucho gusto, o después hago yo un video con todas las preguntas que ustedes me pongan ahí en los comentarios. Por favor, no duden en poner ahí comentarios y preguntas que tengan ustedes de acuerdo a este tema. Ahora vamos con la última parte de este tema, que es la parte principal, de alguna manera, porque siempre la conclusión nos invita a tener la seguridad de que Dios va a hacer lo importante. Miren, el tercer punto es el llamado de Dios al arrepentimiento, el llamado que te da Dios a ti al arrepentimiento. ¿Se acuerdan que dijimos que el pastor va por la oveja perdida, ¿verdad? Por la oveja que estaba perdida. Pues así es, el Señor nos llama o va para tendernos una mano y decir, aquí estoy yo, te necesito, ¿verdad? Que tú, que tú te arrepientas para que puedas ser mi hijo y puedas gozar de las bendiciones. Ya te equivocaste, ya fallaste, ya hiciste lo que quisiste, ahora dame la oportunidad de hacer lo que yo tengo que hacer contigo. Y eso es lo que Dios nos dice. Vamos a Romanos 2, 1, después vamos a vamos al capítulo 2 de Romanos, 2, versículo 1, y después el versículo del 3 al 7. En este punto, Dios nos dice que Dios se manifiesta para llevarnos al arrepentimiento. Vamos a ver de qué manera se refiere a este hecho. Entonces vamos a Romanos. Romanos está después de Hechos 2, aquí está capítulo 2 del 1, el versículo 1 dice: por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que sea tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Y después en el 3 al 7 dice: y piensas esto, hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios, o menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que perseverando en bien hacen, vida eterna a los que perseverando en bien hacer, buscan gloria y honra e inmortalidad. Entonces, fíjate bien lo que está diciendo aquí el Señor. Aquí está diciendo que, primeramente te está diciendo, ¿por qué que no debes juzgar? ¿Sí? El primer punto es que tú no debes hacer juicio, ni juzgar a otros, porque tú no eres perfecto, porque tú no eres justo, porque tú no puedes señalar, no puedes medir con una vara con la que tú vas a ser medido, ¿sí? Y dice que uno se condena por el juicio que hace del otro. Entonces tú te estás condenando al hacer el juicio al otro. Dios nos llama a arrepentirnos, ¿verdad? Dios nos llama a arrepentirnos de nuestras actitudes, de juicio, de crítica, de murmuración, no sé, cualquier actitud que esté mal, que no esté de acuerdo, ¿verdad? Y todavía dice, ¿verdad?, que si piensas que tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios. Nadie puede escapar del juicio de Dios. Los cristianos y los no cristianos, o los creyentes o los no creyentes, no escapan del juicio de Dios. Una cosa es que como creyente, ¿verdad?, tenga misericordia a Dios, ¿verdad?, por tu vida y por tu testimonio que hayas tenido en esta vida. Si fue correcto y fue lo que agradó a Dios, pues tendrás una vida eterna. Y el resultado del juicio es a favor tuyo. Pero si tú despreciaste la salvación, despreciaste la misericordia, despreciaste el amor de Dios,
Dice, o menosprecias las riquezas de tu benignidad, paciencia, longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. O sea, aquí te está diciendo que todas estas cosas te pueden llevar al arrepentimiento y a tener una vida de bendición en Él, ¿sí? Pero que si lo menosprecias, ¿verdad? Por tu dureza de tu corazón, que no está arrepentido, entonces atesoras para ti mismo para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. La salvación no es por obras, pero la fe en Jesucristo produce obras. Jesucristo produce las obras en ti que a Él le agradan. Y una de ellas es que tú lleves una vida de testimonio de acuerdo a la palabra de Dios. Si tú no llevas una vida de acuerdo a la palabra de Dios, a sus mandamientos, no los guardas, no los pones en práctica y no llevas este testimonio para que otros conozcan a Dios, entonces estás fuera del plan de salvación, estás fuera estás fuera de la salvación, dentro de la condenación. Entonces es muy importante que no endurezcas tu corazón y que no dudes que Dios tiene algo para ti en tu vida y que hay una voluntad que quiere cumplir. Y dice, ¿verdad? Vida eterna a los que perseverando en bien hacer, buscan gloria y honra e inmortalidad. O sea, vida eterna para los que perseverando en bien, para los que hacen lo bueno, para los que obedecen a Dios, guardan sus mandamientos, guardan su palabra, entonces ellos tendrán gloria y honra y una vida eterna con Dios. Pero aún en el 8 dice, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Entonces cuidado, porque Dios de todas maneras se va a manifestar de una manera, ¿verdad? Dios se puede manifestar para llevarnos al arrepentimiento, pero en ti está la decisión de decirle sí o decirle no. Si tú le dices sí, tendrás vida eterna. Si tú le dices no, tendrás, ¿verdad?, muerte. El Señor te pone a decidir lo que Él te da la posibilidad de decidir si te quieres arrepentir o no. Si quieres ir al arrepentimiento, si quieres aceptar lo que Él te está dando. Vamos a segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 9. Segunda de Pedro, versículo 3. Capítulo 3, versículo 9, perdón. Segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 9, que dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. El Señor va a venir pronto. El Señor dice que no retarda su promesa de venir, pero que le está dando el tiempo al ser humano para que se arrepienta, para que ninguno se pierda. Sin embargo, póngase a pensar ¿usted verdaderamente está arrepentido? ¿Usted verdaderamente quiere arrepentirse, quiere entregar su vida a Cristo, tener una vida eterna y una vida de bendición ahorita? ¿O quiere seguir igual con su mismo estilo de vida y decirle adiós o no? Dios le está dando, mientras usted vive, la oportunidad de acercarse a Él, de buscarlo, de arrepentirse y de entregar su corazón. Porque Él quiere que todos seamos salvos. Él no quiere que nos perdamos. Sin embargo, habrá algunos, ¿verdad?, que le den la espalda y que no entreguen su vida a Cristo. Entonces, segunda de Pedro, esto fue en segunda de Pedro 3:9, ¿verdad? Que aquí, si lo vemos, que nos arrepentamos.
que haya arrepentimiento para que haya salvación. Eso es lo que nos está diciendo, que nos está dando la oportunidad de arrepentirnos para tener la salvación. Ahora sí Dios nos pide poner nuestra fe en su Hijo Jesucristo. Juan 5:24, vamos a Juan 5:24. Dice la palabra de Dios en Juan 5:24. De cierto os digo, el que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. ¿Verdad? Juan 5:24 nos habla de que Dios quiere que creamos en su Hijo Jesucristo para que nosotros podamos tener vida eterna y que nosotros podamos tener su perdón, y para que haya, si nos arrepentimos y confesamos a Jesucristo como Señor y Salvador, entonces podemos tener la vida eterna, ¿verdad? No ha venido a condenación, sino que ha pasado, dice, de vida, de muerte, que ha pasado de muerte a vida. O sea, cuando reconocemos a Jesucristo como Señor y Salvador, entonces nosotros pasamos de muerte a vida. Dios quiere que pongamos nuestra fe en su Hijo Jesucristo. Vamos a 1 de Timoteo 2:5. Vamos a 1 de Timoteo 2:5. Primera de Timoteo está después de la segunda carta de Tesalonicenses. Primera de Timoteo 2:5 dice: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. O sea, hay un solo mediador entre los hombres y Dios, para que nosotros podamos tener esa relación con Dios, ese poder acercarnos a Dios y poder tener ese encuentro con nuestro Dios creador, con nuestro Dios Padre. Solamente por medio de Jesucristo podemos tener ese camino y podemos tener esa puerta. Solamente Jesucristo es mediador. Jesús, mediador. Jesús es el mediador de nuestra vida, el único. No hay ningún santo, no hay ninguna virgen, solamente Jesús, que fue a la cruz y que sufrió por nosotros, nos ha dado el perdón de los pecados, nos puede llevar a su Padre. Y el último es Juan 14:6, que él dice, Jesús les dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Juan 14:6. Jesús es el camino, es la verdad y la vida. El único camino al Padre, la única verdad al Padre y la única vida al Padre. Jesucristo como Señor y Salvador de nuestra vida. En Hebreos 11 nos habla de la fe. La fe es un punto muy importante porque la fe es creerle a Dios de tal manera que le obedezco. Y la fe es en Jesucristo. Entonces aquí la palabra de Dios, ahí en el capítulo 11 de Hebreos, no lo vamos a leer porque es muy largo, pero dice, en Hebreos 11 nos habla de varios hombres que dieron ejemplo de su fe, creyéndole a Dios, que fueron en busca de la promesa dado a ellos, alcanzando buen testimonio delante de Dios. Por ello la fe no solamente es creer que hay un Dios, es creerle a Dios de tal manera que le obedezco y me comprometo a leer su palabra y orar diariamente. Camino a su lado, me comprometo a leer su palabra y orar diariamente, permitiendo que Él cambie mi vida, alejándome del pecado, teniendo una vida de ejemplo para los que me rodean, reconociendo que sin Dios
no podré cambiar mi vida y alejarme del pecado, teniendo una vida próspera en todo. Es decir, la fe es lo único que me permite ser cambiado, ser una nueva criatura y alejarme del pecado. La fe en Jesucristo. La fe en Jesucristo es lo que permite, porque entra en el momento en que yo recibo a Jesucristo como Señor y Salvador, que ya me he arrepentido, entonces entra el Espíritu Santo en mi vida, empieza a cambiar todo lo malo que hay en mí y me empieza a transformar, cambiar mi corazón, y cada día dice que nos va perfeccionando su obra hasta que nos morimos. ¿Cuándo perfecciona su obra? Hasta que nos morimos. Entonces perfecciona la obra de tal manera que nos va cambiando ciertos rasgos de carácter que todavía están mal, ciertas actitudes, ciertas maneras de pensar, ciertas cosas que nos va ayudando y nos va ayudando a caminar en su palabra. Por eso es muy importante siempre estar leyendo la palabra de Dios, estar orando, estar en ese encuentro con Él cada día para saber lo que Dios quiere hacer con mi vida, qué es lo que quiere hacer, cómo lo quiere hacer, y de esa manera yo caminar en el amor de Dios, ¿verdad? La fe, entonces, le creo a Dios, ¿verdad? Le creo a Dios que le obedezco. Eso es la fe. Le creo a mi Dios de tal manera que le creo a Dios lo que dice en su palabra, lo que dice en la Biblia, que le obedezco. Todo lo que diga en la palabra de Dios que yo tengo que hacer, que yo tengo que obedecer y cómo tengo que caminar, entonces lo obedezco y entonces empiezo un caminar con Cristo. Empiezo un caminar con Cristo en mi vida que hace que yo pueda, ¿verdad?, seguir caminando de acuerdo a su voluntad. Ya vamos a llegar a la conclusión. Un acuerdo con Dios. Vamos a un acuerdo con Dios, ¿verdad? Entonces ya empiezo, ya Dios me llevó al arrepentimiento, ya puse mi fe en Jesucristo como Señor y Salvador, ya le empecé a obedecer, empecé a cumplir lo que Él me dice en su palabra, empecé a caminar, voy dando testimonio, voy haciendo discípulos, me congrego para aprender más de su palabra, leo su palabra diariamente, tengo una vida devocional y hago lo correcto. Y por último, hago un compromiso con Dios. Llego a un acuerdo con Dios, hago un compromiso con Dios, ¿verdad? De tal manera que esto me lleva, ¿verdad?, a llevar una vida unida a Él. Miren, homologueo es en griego arrepentimiento. Arrepentimiento, como viene en la palabra de Dios en el original en griego, es homologueo, que quiere decir estoy de acuerdo con. Eso es lo que quiere decir homologueo. Entonces, ¿qué es? Estoy de acuerdo con Dios. Una confesión genuina es decirle a Dios que estoy de acuerdo con Él, de que lo que he hecho no está bien, que he estado separado de Él, que lo necesito en mi vida, y hay un espíritu arrepentido en donde al poner mi fe en Jesucristo y entregarle todo a Él, hará lo mejor para mi vida, dándome una vida de bendiciones, donde se manifiesta el amor, el gozo y la paz que solo Él puede dar, y una vida eterna junto con Él. O sea, llego a un acuerdo con Dios, de tal manera que al llegar a un acuerdo con Dios, puedo comprometerme de tal manera, ¿verdad?, que dejo que Él cambie mi vida, que la vaya transformando, y al entregarle mi corazón, Él hace un compromiso de darme gozo, paz, amor, entre otros frutos del Espíritu, para que mientras lo obedezca, yo pueda caminar en esta vida de acuerdo a esto, y que cada vez que camino obedeciéndolo, tendré la bendición que Él espera darme. Y Él hará un propósito mucho mayor y mucho más grande, que si yo le obedezco y si yo llevo una vida adecuada a sus principios. Nosotros, la conclusión es, nosotros no podemos enderezar nuestra vida por nosotros mismos.
Dios debe cambiar nuestro espíritu. Recordemos que cuando Dios nos creó, Él sopló espíritu de vida en nuestra nariz. Él puso su espíritu. Cuando nosotros pecamos y nos apartamos, ¿verdad? Queda un vacío porque nos apartamos del espíritu de Dios. Sin embargo, ya teníamos la vida. Y ese vacío nos llevó a equivocarnos y a tener una vida vacía y una vida sin Él. Y esa vida sin Él nos ha llevado a equivocarnos, a fallar, ¿verdad? Y a fallarle a los nuestros, de tal manera que también nos fallamos a nosotros mismos. Y por lo tanto le fallamos a Dios. Pero también sabemos, ¿verdad?, que cuando nos arrepentimos de esa vida, podemos ser cambiados, transformados y ser llenos de su Espíritu Santo que nos ayude, ¿verdad?, a tener una vida mejor, una vida más tranquila, una vida en paz, una vida en gozo, y que su Espíritu es el que nos guía. El pecado nos ha llevado a tener un gran pesar en nuestra vida. Debo comprometerme a abandonarlo y a dejar que Dios me haga una nueva criatura para que pueda andar en obediencia a Dios. Reconocer mi pecado, pedir misericordia y perdón a Dios, pedir que me limpie de todo pecado, confesar y poner mi fe en Jesucristo como Señor y Salvador. El Espíritu Santo entrará en usted para separarlo del pecado y empezar a perfeccionar la obra en usted y experimentar una nueva vida en Cristo, siendo su hijo e inscribiéndolo en el libro de la vida. Entonces, mi comentario es, usted tiene que entregar su vida a Cristo, tiene que arrepentirse, primeramente, ¿no? Tiene que arrepentirse de todo corazón, de toda esa vida sin sentido que ha llevado hasta ahora. Y por eso está ahí en el centro. Segundo, reconocer que ha fallado, reconocer que por usted no ha podido lograr cambiar su vida y que necesita a Dios. Y que Dios es el único que puede transformarle, que puede cambiarlo, que puede perdonarlo y que puede hacerle una nueva criatura. Confesando a Jesucristo como su Señor y Salvador para que le lleve una vida de paz, de amor, de gozo y que pueda encontrar un sentido y un propósito en ello. Y que día a día usted se comprometa a obedecerle, orando, hablando con Él, que es orar, leyendo su palabra, congregándose, donde se pueda reunir para estudiar su palabra, para seguir creciendo y madurando en Cristo, y obedeciéndole en todo lo que le pida por medio de su palabra. De tal manera que si su vida empieza a cambiar, usted dará un ejemplo y un testimonio a otros para que otros puedan conocer a Dios por medio de su vida y de su ejemplo. Entonces, aquí dejo el tema. Dios les siga bendiciendo, Dios les acompañe, Dios les guarde. Espero que pronto podamos vernos presencialmente en el centro y que podamos tener una charla más interactiva entre ustedes y yo. Que Dios les bendiga, que Dios les acompañe y bendiciones en esta tarde.